El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía Ramírez, pronunció un interesante discurso con ocasión de la juramentación del flamante magistrado Óscar Urbiola Jani. Hoy tendremos al doctor Francisco Miro Quesada Rada, director del diario El Comercio, con quien dialogaremos sobre libertad de prensa en un sistema democrático y otros temas de sumo interés. Así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. ¿Sabías que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley? El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, abordó interesantes tópicos durante su discurso pronunciado con ocasión de la juramentación del nuevo magistrado del tribunal, Óscar Urbiola Jani. No cabe duda de que a medida que el país avanza en modernidad, en desarrollo, a medida que ingresamos a nuevos tiempos, la importancia del Tribunal Constitucional adquiere un enorme relieve. Y la importancia del Tribunal Constitucional está dada fundamentalmente porque éste sirve para garantizar los contrapesos entre los distintos órganos del Estado, para proteger en última instancia los derechos fundamentales y para servir de contralor a la ley y a todas las normas con rango de ley, y para defender en lo fundamental los principios democráticos, como son la prescripción de la violencia y el zanjamiento de los problemas de interpretación del derecho que puedan dar predictibilidad y seguridad jurídica no solo a los operadores del derecho, sino también a los agentes económicos. La actuación del tribunal, por su propia naturaleza de ser intérprete no de la ley, sino de la Constitución, es que su actuación debe siempre ser llevada a cabo en un entorno problemático que le viene por su garante de la Constitución, por ser el garante de los frenos y los contrapesos y por ser, en última y definitiva instancia, el intérprete del orden constitucional, pero también el supremo intérprete de la Constitución. De ahí que en muchos casos, la labor de este alto colegiado haya venido implicada por un proceso de incomprensiones. Los magistrados lo entendemos en la medida de que el país tiene una herencia jurídico-cultural que, arrancando desde la independencia de la República en el año 1823, estableció un sistema jurídico basado en la supremacía de la ley y basado en la supremacía del Parlamento. En el año 1962, un gran político en este país señalaba que el Parlamento era el primer poder del Estado. Y durante muchos tiempos, los jueces han estado acostumbrados a tener como base de apoyo para la legitimidad de sus sentencias la ley y nada más que la ley. En esa vertiente cultural, en ese modo de entender nuestro derecho, las soluciones de los casos venían aparejadas por incorporar en el adagio de la sentencia o en la parte resolutiva de la sentencia la supuesta intención del legislador o la por supuesta voluntad de la ley o el supuesto espíritu del legislador. Sin embargo, a la altura de estos tiempos, tanto la doctrina como el propio acontecimiento del mundo actual demuestra que todas las obras humanas tienen por esencia la finitud, que todas las obras humanas tienen por esencia la improvisación o la previsionalidad. Desde esa perspectiva ha quedado abiertamente demostrado que el legislador no puede prever todos los casos, que el legislador no es omnisapiente ni omnipresente ni goza de la infalibilidad papal, y que tampoco en el mundo actual puede ser el intérprete supremo de la ley ni menos de la Constitución, porque el Estado constitucional de derecho se basa fundamentalmente en la supremacía del derecho sobre la política y en la supremacía de la ley por encima de los actos de ejecución que puedan desconocerla, tanto a ella como a la ley suprema y fundamental.
Y claro, en países poco democráticos o con una tradición cultural de poco reconocimiento de los derechos fundamentales, un órgano que se incorpore en el sistema, en la cúpula, en la clave de bóveda del ordenamiento jurídico para servir de protector de la Constitución y de la ley, tiene necesariamente que traer como consecuencia problemas con el poder político, problemas con los grupos económicos, problemas con el poder judicial. Ese es justamente el entorno problemático en que a veces este tribunal tiene que llevar a cabo su actuación. Pero fundamentalmente lo que a veces se desconoce es que los fallos del Tribunal Constitucional, en su gran medida, o la labor esencial de este Tribunal Constitucional, es llevar a cabo juicios a la ley, no juicios al Parlamento. No son procesos a los parlamentarios, sino juicios a la ley para garantizar de que ésta guarda una compatibilidad con la Constitución. Y cuando el Tribunal Constitucional lleva a cabo esta tarea, es una tarea que no tiene en cuenta las razones de oportunidad o conveniencia, porque esa es una labor que queda asignada tanto al Parlamento como al Poder Ejecutivo. El Tribunal solo tiene que llevar a cabo un aspecto lógico, un análisis lógico jurídico de compatibilidad entre la Constitución y la ley, al margen de si la norma es oportuna o inconveniente. Es a la política y no al derecho a quien le corresponde determinar el bien común, la oportunidad y la conveniencia. Es al Tribunal Constitucional a quien le corresponde fijar si esa oportunidad y esa conveniencia están simplemente ajustadas a la Constitución. En muchos casos, de ahí que el Tribunal Constitucional se haya visto enfrentado con la prensa, se haya visto enfrentado con los poderes del Estado. Y en muchas ocasiones también, desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, se ha pedido desde un punto de vista muy mecánico su desaparición para entregar el control de la constitucionalidad al Poder Judicial. Hans Kelsen, quien tuvo oportunidad de viajar a los Estados Unidos después de haber creado su famoso sistema de control concentrado de constitucionalidad, estableció una famosa frase. Él, que había sido el creador del Tribunal Constitucional, cuando llega a los Estados Unidos, reconoce que ahí también existe un control que está a cargo de los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y Hans Kelsen, el gran jurista del siglo XX, terminó diciendo: no importa quién controla, lo importante es que el control exista. No importa quién controla, sino lo importante es que el control exista. Y desde ese punto de vista, el control de la constitucionalidad de las leyes está a cargo del Poder Judicial a través de los decretos supremos. Y el control de la constitucionalidad de la ley está a cargo de este Tribunal Constitucional. Pero por tratarse de un control de constitucionalidad de la ley, el Tribunal y tanto el Poder Judicial, por la vía de las acciones populares, tiene un amplio margen de actuación en la medida en que la Constitución es una norma abierta. Como decía Martín Adán, ese gran poeta peruano de la corriente barbandista: poesía no dice nada, poesía está callada escuchando su propia voz. Lo mismo podemos decir hoy en día los jueces, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. La Constitución dice mucho, pero a la vez dice muy poco o no dice nada. Está callada escuchando su propia voz, o está callada esperando que los intérpretes de ella tengan que concretizarla en los casos concretos y en los problemas políticos jurídicos que siempre se presentan. Si tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, cuando deben tocar temas de naturaleza constitucional, deben hacerlo con bases en la dogmática jurídica, es irremediablemente imposible no tomar en cuenta que esa sentencia, aun cuando tenga un método jurídico de definición, siempre tendrá consecuencias políticas. ¿Cómo no va a tener consecuencias políticas pronunciarse sobre la libertad y los derechos de las mujeres?
¿Cómo no va a tener consecuencias políticas pronunciarse sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas? Y claro, esa también es una tarea que implica una confrontación con otros poderes del Estado, que amparados en las razones de la oportunidad y la conveniencia, pretenden imponer lo que ellos piensan es su criterio acorde con la Constitución. Pero la Constitución, además de ser una norma suprema, está acompañada de un bloque de constitucionalidad donde juegan un papel importante los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y donde también juega un rol importante las resoluciones de los organismos internacionales que han interpretado el catálogo de los derechos fundamentales que ha quedado escrito pétreamente en la Constitución y en el corazón de todos los peruanos. Pero en la medida en que el constituyente es un hombre finito, no puede haber previsto todos los casos. Es imposible buscar en la labor de los constituyentes o en la labor del legislador la solución a los casos concretos. De ahí es que por eso siempre ha existido, tanto en el Código Civil como en las distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico, la frase señera que dice y que viene desde el Código Napoleónico: no, los jueces no pueden dejar de administrar justicia por vacío y deficiencia de las leyes. En esos casos tendrán que aplicar los principios generales del derecho y fundamentalmente los que inspiran al derecho peruano. Pero si doy una salida o una respuesta en el vacío de la ley, corro el peligro de que digan que estoy haciendo legislación positiva. ¿Es legislación positiva o es integración del derecho? Si bien puede ser que este término, este punto de encuentro pueda llevarnos a un debate académico que no es el momento, quiero dejar resaltado que justamente el gran problema que atraviesa la justicia constitucional es esta incomprensión. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, que ha quedado muda, que ha quedado silenciada después que el proceso constituyente, que siempre es fugaz, desaparece. La Constitución como norma jurídica, como obra humana, puede pasar por el problema de la desactualización. Y quedan dos caminos: la actualización por la vía de la revolucionaria o la actualización por la vía del derecho, que se lleva a cabo por la vía de la legislación o que se lleva a cabo por la vía de la interpretación de la Constitución y de la ley. Y el problema está que si el legislador no ha tenido posibilidades de prever las cosas en los casos concretos, y si el juez no puede dejar de administrar justicia, necesariamente tenemos que reivindicar el carácter político de la creación del derecho por medio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esto significa, en alguna medida, que el país tome conciencia que el Estado constitucional de derecho no tiene cabida si es que no se entiende que una sentencia del Tribunal Constitucional que interpreta la ley o que la deja sin efecto pasa a ocupar en el orden jurídico la posición que la ley tenía. Esa es nuestra función. Para eso hemos sido puestos ahí. Y si hay el interés o la necesidad de desaparecer este control, la pregunta siempre debe quedar en pie. No importa si el tribunal existe, lo importante es que el control siga vigente. El control para la defensa de la Constitución, el control para la defensa de los derechos fundamentales, el control para garantizar la vigencia efectiva de los principios democráticos. Por eso es precisamente que en muchos casos el Tribunal Constitucional, en esa interpretación de la Constitución, queda ajustado a lo que siempre se ha dicho: ¿qué hacer con las políticas invasivas del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional interpreta la ley, interpreta la Constitución y la modula. Existen en muchos casos posibilidades de buscar elementos para incorporar en la labor del tribunal alguna forma de limitar su actuación. El Tribunal Constitucional
gravita más que el anterior, que fue creado por la Constitución del 79, no solo por la naturaleza y por el pensamiento ideológico de quienes ahora ocupan los escaños y de quienes en algún momento lo ocuparon con anterioridad. El Tribunal Constitucional se ha posicionado en el orden jurídico del país porque mira los problemas políticos y sociales con los ojos de la Constitución y no con los ojos de la ley. Ese posicionamiento del Tribunal Constitucional para mirar el ordenamiento jurídico con los ojos de la Constitución y no de la ley implica básicamente una formación, un sentimiento constitucional, civismo, respeto y sobre todo un hombre formado en los valores democráticos. Desde esa perspectiva es importante tener en cuenta, por ejemplo, que la Constitución del 93 despojó a los jueces del Poder Judicial de su capacidad para interponer acciones de constitucionalidad frente a este alto colegiado. Eso implica en alguna medida que haya traído algunos roces entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Pero también lo ha dicho ese gran jurista Jair Vallerriestra, que la desaparición de un Senado, de una segunda Cámara que pueda servir de Cámara revisora de los congresos unicamerales que la doctrina llama incendiarios, facciosos, precipitados, jóvenes, implica o ha dotado en nuestro sistema jurídico a que el Tribunal Constitucional tenga un mayor peso y una mayor gravitación. En la Constitución de 1979, para plantear una acción de inconstitucionalidad se necesitaban 50.000 votos. Hoy en día se necesitan solo 5.000. Si yo quiero limitar o disminuir las funciones del Tribunal Constitucional, puedo elevar el número de los legitimados por la iniciativa popular. En vez de que sean 5.000, que sean 500.000. Y de esa manera el tribunal no podría actuar tan fácilmente en el control de la constitucionalidad de las leyes. También puedo, como lo ha señalado el magistrado Urbiola, subir el número de los magistrados a 9 o a 12, con lo cual el peso específico de cada magistrado baja y necesita un mayor grado de concertación. También puedo, para evitar los problemas de tensión entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, incorporar a 2 o 3 miembros del Poder Judicial cada vez que hay una acción de inconstitucionalidad, de tal manera que el Poder Judicial también se siente parte de este control de constitucionalidad de las leyes y puede hacer suyas, ¿no es cierto?, las sentencias del Tribunal Constitucional. Así como el presidente de la República necesita promulgar la ley para decir, me comprometo con ella, la promulgo y mando que se cumpla, así también si el Poder Judicial pudiese participar en el juicio y en el proceso de las acciones de inconstitucionalidad, no hubieran tantas tensiones entre nosotros y ellos. También podríamos disminuir el grado de los legitimados para interponer las acciones de inconstitucionalidad. En la Constitución del 79, los colegios profesionales no estaban legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad. Esos elementos son los que el Tribunal Constitucional piensa que el Parlamento debe tener en cuenta a la hora de un debate serio sobre la existencia o no del Tribunal Constitucional. No se necesita, soy de la opinión que no debemos caer en el facilismo de decir el Tribunal Constitucional hay que limitar sus atribuciones y en consecuencia defenestrarlo de la posibilidad de ser un intérprete de la Constitución, sino que los órganos constitucionales tienen funciones orgánicas y tienen atribuciones funcionales. Disminuyendo sus funciones orgánicas, como puede ser convertirlo en una simple instancia de casación, como era con el Tribunal Constitucional del 79. El Tribunal de Garantías Constitucionales solo casaba, no entraba al fondo en la materia de derechos fundamentales. Este sí entra al fondo. De manera que no somos los magistrados del Tribunal Constitucional
quienes llevamos adelante una política invasiva, sino que es el diseño del órgano llevado a cabo por el constituyente quien lo ha dotado de determinadas condiciones que lo hacen gravitar de una determinada manera en el sistema jurídico. ¿Sabías que es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente? ¿Sabías que los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común? A continuación, la entrevista que realiza el Dr. Francisco Morales Saravia, secretario general del Tribunal Constitucional, al Dr. Francisco Miro Quesada Rada, director del diario El Comercio. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Francisco Miro Quesada Rada, director del diario El Comercio. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Bien. Muchas gracias, muy amable por la invitación, y yo le digo también bienvenidos al Comercio. Doctor, la libertad de información. La libertad de información ha sido catalogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por diversos tribunales constitucionales como un pilar de la democracia. ¿Por qué cree usted que debe ser un pilar de una democracia? Bueno, porque es fundamental, porque digamos que la democracia es libertad, en esencia. Entonces, si nosotros queremos construir una sociedad democrática en el marco de un conjunto de derechos, tiene que ser a partir de la libertad, desde la libertad, y la libertad tiene que ser, digamos, la base, el fundamento de la democracia. Eso desde sus orígenes, y no solamente la democracia moderna, sino de la época de los griegos. En Atenas, pues en la asamblea, la eclesia ateniense, los griegos se reunían para expresar libremente sus puntos de vista, para debatir. Entonces, obviamente no se puede pensar un sistema democrático sin libertad, sería algo realmente ilógico, un contrasentido. Ahora, lo interesante es esto. Quiero decir tres cosas sobre la libertad, y después veamos un poco la libertad de información. En primer lugar, la libertad no se otorga, la libertad se reconoce. En consecuencia, el Estado y la sociedad debe de reconocer y proteger la libertad del ser humano. El otro factor fundamental es que la libertad se conquista. Muchas veces los pueblos han luchado por tener libertad o por recuperar la libertad, porque la libertad también se pierde, y se pierde en la dictadura. Ahora, el concepto de la libertad es un concepto muy amplio, es un concepto incluso tratado filosóficamente, pero acá nos estamos centrando un poco en el espacio de lo que es la libertad política y lo que es la libertad de información. Y el tercero es que la libertad de información forma parte de este universo integral de la libertad. Es decir, que el periodista, los medios de comunicación son libres de informar sobre los diversos acontecimientos, procesos nacionales, internacionales, etcétera, y libres de opinar y de optar, porque libertad es optar, no es algo que yo estoy libre y ahí estoy, no opto por una posición, por otra posición. Entonces, yo creo que esos elementos son muy importantes. La libertad de prensa forma parte de la libertad en general y es evidentemente considerada un derecho humano, ¿no? Porque forma parte de esa libertad como concepto general, ¿no? A menudo se suele confundir. La ciudadanía piensa que libertad de información y libertad de expresión son lo mismo, pero en realidad la libertad de información tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen en el diario, y la libertad de expresión también, pero hay un matiz, hay una diferencia importante. Bueno, lo que pasa, claro, pero más allá del matiz, siempre están vinculados a dar, a exponer libremente o lo que se informa, porque se informa sobre un hecho objetivo,
Uno toma datos e informa, o ya sea por la televisión, por la prensa escrita, por la radio, por internet. No, opinar es, bueno, ¿qué pienso yo de esa información? Si estoy a favor, si estoy en contra, si me parece que está bien hecha la información. Entonces, en ambos casos soy libre. Lo que pasa es que en uno doy el dato y en el otro estoy analizando el dato, repensando el dato y diciendo cuál es mi punto de vista sobre el dato que ha salido publicado. Pero eso dentro de un conjunto que es la libertad en sus diversas manifestaciones, puesto que la libertad se puede manifestar de diversas formas. Se habla de libertad de prensa, de libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de credo, etcétera, ¿no? Justamente en ese ámbito, su diario a lo largo de los años ha dado cabida a múltiples opiniones de ilustres peruanos y también de políticos, en fin. Pero también ustedes tienen una unidad de investigación, es decir, ustedes hacen que la información sea una información veraz, contrastable. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Ahora, la unidad de investigación cumple un rol importantísimo porque precisamente investiga, pero cuidado. Yo quiero analizar un poco la palabra investigación, porque en el fondo todo periodista investiga. Si yo voy a hacer una entrevista a una persona que no conozco, ustedes me conocen, nosotros nos conocemos en el Perú, entonces no tienen por qué investigar cuál ha sido mi trayectoria, mi vida, etcétera. Yo conozco la de usted. Entonces una persona, también investigo. Es decir, cada periodista en sí mismo ya es una unidad de investigación. Lo que pasa es que el concepto de unidad de investigación tiene ya un criterio más global, administrativo, que se dedica a investigar ciertos temas que podríamos decir son temas álgidos, yo le llamaría unidad de investigación a fondo. No, pero bueno, eso de a fondo, pongámonos entre comillas, para estudiar casos concretos, casos específicos. Eso es muy importante porque ayuda a abrir los espacios de la investigación sobre casos que muchas veces pues son controversiales, y eso lleva también a que los medios de comunicación cumplan un rol de apoyo, de ayuda, de información y de fiscalización del poder, ¿no? Porque evidentemente la sociedad civil debe fiscalizar el poder. Muchos dicen, no, son los periódicos que fiscalizan el poder. Muy bien, pero los periódicos forman parte de la sociedad civil, pero no solamente los periódicos o la televisión o la radio, también el ciudadano organizado puede evidentemente expresarse en otros temas de poder, fiscalizar el poder, por ejemplo, del colegio de abogados, del colegio médico, de los sindicatos, también desde la sociedad civil se puede fiscalizar el poder, generando esos elementos también de la democracia, que es la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones políticas, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, de la libertad de opinión o expresión, un diario, la prensa escrita fundamentalmente, tiene un editorial que todos los días hay que preparar, y hay que hacer un editorial tomándole el pulso a los grandes temas nacionales. Sí. ¿Qué es un editorial y cómo se gesta o por qué? Para simplificar, un editorial es la opinión del diario respecto a ciertos temas. ¿Qué cosa? ¿Cómo se gesta? Bueno, cada periódico tiene su metodología, pero en términos generales se trata de opinar sobre algún tema importante que ha generado opinión pública. No siempre es así, pero es un tema importante que ha generado opinión pública, porque hay que distinguir entre la opinión simplemente dicha y la opinión pública, que es sobre la base de un problema constante y sostenido. Por ejemplo, el conflicto colombo-venezolano ha generado una opinión pública internacional, entonces inmediatamente viene la opinión. Es decir, la opinión está muy vinculada al hecho. No es algo, a veces, claro, uno se puede tomar cierto respiro de 2 o 3 días para opinar sobre algún hecho, porque hay que medir cómo va entrando información o cuáles son los elementos en torno a ese hecho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso específico del comercio, los editoriales son discutidos, son debatidos, incluso el editorial del director. Digo incluso porque el editorial lo puede escribir el director. Nosotros tenemos una sección editorial donde hay un editor de opinión, ¿no? Que puede ser el artículo, y un equipo. Entonces es sometido al director para que el director lo apruebe o no lo apruebe o lo modifique.
En consecuencia, el editorial es el cerebro del periódico. Y yo le doy mucha importancia al editorial. No dejo de verlo, aunque si estoy en el extranjero, aunque sea lo veo por internet, en caso de que no tuviera oportunidad de hacer el editorial, ¿no? Entonces, eso es un tema discutido y se discute desde el tema, desde el inicio, los puntos que se van a tratar, y también se discute ya cuando el editorial está hecho, ¿no? Qué puntos hay que mejorar, qué puntos hay que cambiar, etcétera, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Mucha gente no le da la importancia de vida al editorial. Yo sé que las páginas editoriales son las menos leídas porque hay que leer. Y si usted me permite, digamos, una ironía, pues en alguna oportunidad caminando aquí por la Plaza San Martín, escuché pues a estos habladores que tenemos siempre vendiendo a veces, cuando había ambulantes, porque ahora ya no hay, que decía que el peruano es como Drácula, le corre al libro como Drácula le corre a la cruz. Entonces, y a la lectura, entonces lo que tenemos que hacer pues es también construir una sociedad que esté ligada a la lectura, al hábito de leer, porque los editoriales, bueno, son a veces largos y además tratan temas puntuales que hay que analizarlos, etcétera, pero es el cerebro del periódico, es el mensaje del periódico, es fundamental. El comercio a lo largo de la historia republicana de nuestro país, ha tenido siempre una posición en las últimas décadas muy firme contra las dictaduras. En ese sentido, libertad de prensa, libertad de expresión, son derechos que se ejercen siempre en una democracia. ¿Qué reflexión puede generar usted? Y usted también tuvo una participación muy activa en la última década en los temas álgidos. Sí, claro. Bueno, que es fundamental. La libertad de prensa solamente se desarrolla y se desenvuelve plenamente en una democracia, puesto que en una dictadura entran las condiciones de conflicto. Ahora, en el conflicto uno puede también desarrollarse, pero digamos se produce elementos de gran tensión, de amenaza, de presión, que buscan o la autocensura del medio por un lado, o como sucedió en la época del gobierno militar de los años 70, ya toma la posesión del diario por mano militar, ¿no? Entonces, digamos que la libertad de prensa no va con las dictaduras, obviamente, porque son totalmente contradictorios. Cuando uno piensa libremente acá, tenemos la foto de Amunátegui, y le voy a contar un caso. A Amunátegui casi lo fusila en esa época, en Balta, porque publicó en el Comercio de antes, estoy hablando ya siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, la carta de un ciudadano criticando al gobierno de Balta. Entonces Balta lo llamó a Amunátegui y le dijo: ¿por qué he publicado esta carta? Bueno, ¿por qué no la puedo publicar? Es la opinión de un ciudadano que no está de acuerdo con su gobierno. Ah, usted ha publicado esta carta. Usted dijo: fusílenlo. No, así, fusílenlo. Lo quisieron fusilar a Amunátegui. Bueno, pero después de idas y venidas, finalmente Balta decidió no fusilar a Amunátegui. Yo sé que, sí. Bueno, entonces tenemos casos de ese tipo. O sea, no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque hablando de unidad de investigación, uno investiga, uno critica. Bueno, no estoy de acuerdo, pues, no estoy de acuerdo con este gobierno, critico. Y esto es muy importante, porque en democracia hay un elemento que está íntimamente ligado a la libertad y que contribuye al desarrollo de esa libertad, que es la tolerancia. La tolerancia, para precisar, y esto viene desde épocas ya más o menos de 1600 y pico, en la famosa obra de John Locke, que Intolerance, ¿no? La tolerancia, hay que precisar la tolerancia con las ideas del otro, con las ideas de la oposición. Cuando se habla de tolerancia estamos hablando del mundo de las ideas, del conflicto, de los planteamientos de ideas. No estamos hablando de tolerancia con la delincuencia, ¿no? Pero sí con las ideas del otro. Entonces, por eso en democracia hay mayoría, hay oposición. Y la oposición expresa puntos de vista contrarios a la mayoría, contrarias al régimen de turno,
y la prensa también. Una prensa democrática tiene que florecer para, parafrasear al poeta, ¿no? 1000 escuelas de pensamiento. Sí, parafraseando al poeta. Doctor, en esa línea de 1000 escuelas de pensamiento, en el Perú existen, en Lima solo, más de 20 diarios y de prensa escrita. Pero no 1000, todavía. Todavía no 1000. ¿Cómo evalúa usted el ejercicio de la libertad de prensa? Son diversos matices. Acá la libertad de prensa es absoluta y total, ¿no? Hay a veces algunos toquecitos, arañoncitos, moviditos. Como por ejemplo esa ley que pretendía... Esa ley, esto y lo otro, pero realmente, no, en términos generales, y además hay para todos los gustos, ¿no? Tenemos pues, digamos, una prensa, digamos, popular, ¿no? Y otra prensa, digamos, intelectualizada, porque yo no digo que la prensa no popular no sea popular, ¿no? Puede ser muy popular. Tenemos una prensa muy matizada, radio, un matiz extraordinario de radio, muchos canales de televisión. Entonces, yo creo que los peruanos tienen muchas posibilidades de escoger. Y no se olvide que la libertad de expresión, pues la libertad de escoger, así como escogemos a un candidato, o votamos a tal congresista, o a tal alcalde, o alcaldesa, por ejemplo, también podemos escoger el periódico que más nos guste, el periódico de nuestra preferencia, el cual nos identifiquemos. A veces hay problemas de orden económico, pues generalmente quizás la gente leería más periódicos de contenidos si los periódicos pues estuvieran dentro de las condiciones económicas del peruano medio a esos precios, pero no es así porque, bueno, en fin, las condiciones de mercado son específicas en ese sentido, ¿no? Usted ha tocado un punto, y es el de los medios de prensa. También van generando sus sistemas de información y van complementando no solamente prensa escrita, sino, por ejemplo, televisión, internet, o un diario puede tener varios para diversos segmentos, ¿no? ¿Cómo evalúa esta posibilidad de que, que se convierta en un conglomerado mediático? Bueno, existe eso, pero eso tiene que ser ahora cada vez más interactivo. Yo creo que la combinación de todo tipo de información tiene que interactuar, y es consecuencia también del crecimiento de las empresas periodísticas en el Perú, ¿no? Porque así como ha crecido otras empresas, al fin y al cabo los medios de comunicación, salvo los del Estado que pertenecen al pueblo, los del Estado nos pertenecen a todos nosotros, todos los peruanos somos dueños de Canal 7, ¿no? Y del peruano, ¿no? Y ustedes lo administran en nombre nuestro, ¿no? Pero son empresas privadas, entonces dentro de eso hay un universo muy amplio del mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha empezado a establecer interacción e interactividad entre los diversos medios de comunicación. O sea, digamos que ese es el futuro de la prensa, va a ser interactiva. Ya, ¿cuál futuro? Ya está dando, pero digamos que va a ser universalmente, en el futuro va a ser así, en todos los casos. Ahora tenemos ejemplos de periódicos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que ya iniciaron este proceso de integración entre la prensa escrita, la web, la televisión y la radio, ¿no? Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo en el programa Tus Derechos del Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí al comercio que es la casa del ciudadano, no la casa del pueblo, es la casa del ciudadano, para conversar, y las puertas, como le digo, están siempre abiertas, y les deseo éxito pues en su gestión, y solamente quiero decir y destacar a quienes van a escuchar este programa la importancia que tiene para la democracia y para el Estado de Derecho el Tribunal Constitucional. Amigos, ha sido la entrevista con el doctor Francisco Miro Quesada Rada, director del diario El Comercio. Bien amigos, hoy tuvimos el discurso del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mejía Ramírez, y la entrevista exclusiva al doctor Francisco Miro Quesada Rada, director del diario El Comercio. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana.